En primer término, saludar pues la decisión de la senadora Marisa Martínez de convocar a este debate, pues que es bien oportuno. Saludar la presencia de los distintos alcaldes que nos acompañan y supongo que el día en que esto pase por televisión, pues van a estar los demás alcaldes de Colombia pendientes de esto. Lo primero, además, es señalar que definitivamente esta ley o estas dos leyes de regalías terminaron supremamente mal. Yo creo que sobre eso ya hay una especie de veredicto histórico en este país. Veredicto que además lo están dando los alcaldes de Colombia. Es notorio, por lo que hemos oído aquí y por otras muchas manifestaciones y la gran marcha que hicieron los alcaldes de Colombia a final del año pasado protestando contra esta ley, que esos alcaldes tienen muchas razones para estar indignados, pienso yo. Eso es finalmente lo que de alguna manera se está reflejando aquí, es que esa ley resultó bien mal en lo que tiene que ver para los verdaderos intereses de los municipios de Colombia y yo pienso que para el propio progreso del país. Y con razón pienso yo se está responsabilizando al Congreso de Colombia, con una precisión, ¿no? Habría que responsabilizar a los congresistas y a los partidos que votaron, porque sería una precisión de la mínima justicia. Aquí hubo un partido que se llama el Polo Democrático Alternativo, que se opuso desde siempre a ese proyecto, y hubo un grupo de senadores y representantes, se pueden verificar quiénes fueron, que votamos en contra del proyecto. Cosa que no exime, repito, la responsabilidad del Congreso, pues de la mayoría del Congreso. Pero si se trata de establecer responsabilidades, la primera le cabe al jefe del Estado, al propio presidente Juan Manuel Santos y por supuesto al doctor Echeverry, que no hubo esfuerzo que no hiciera, incluidos algunos a mi juicio inaceptables para que este proyecto o estos proyectos se convirtieran en leyes de la República. Es notorio que este proyecto no se debatió en un ambiente democrático. Y rápidamente, y en eso le cabe una responsabilidad muy grande a poderosos medios de comunicación de este país, se generó un ambiente nacional en el que quien se opusiera a los propósitos del presidente Santos y el ministro Echeverry era rápidamente descalificado como ladrón, como ratero que se quería robar la plata de las regalías, porque esto lo terminaron volviendo, por supuesto en una lógica maniquea, en una pelea entre los buenos del gobierno nacional, encabezados por el jefe del Estado y el presidente Santos, y distinguidísimos directores de medios de comunicación, y todo aquel que algo dijera en contra de una vez era condenado pues a pertenecer a la cáfila de los corruptos de Colombia. O sea, aquí no hubo un ambiente democrático, ministro Echeverry, para hacer este debate. Y como si fuera poco, la presidencia de la República, a través del látigo burocrático que se maneja desde todas partes en el gobierno, impuso aquí en el Congreso una especie de disciplina para perros. Había que votar este proyecto so pena de sanción incluso por parte de las bancadas afectas al gobierno nacional. Esto hay que señalarlo porque es que la democracia al final es un problema de la forma como se hacen las cosas. Entonces, claro, que se vote es democracia, que se tomen decisiones es democracia, pero si la democracia se pervierte mediante estos mecanismos que estoy denunciando, pues tenemos que poner en duda el carácter democrático de las cosas y el talante del gobierno nacional. Ahora, pasó lo que algunos advertimos, porque entonces también algunos han resultado que no, diciendo que no se dieron cuenta, no, salimos y lo dijimos por todas partes. Esta Comisión Quinta en general recorrió el país diciendo lo que iba a pasar. Este senador Jorge Enrique Robledo recorrió el país, muchos municipios de Colombia diciendo lo que iba a pasar. Y todo lo que dijimos que iba a pasar, pasó. Y todavía faltan cosas por pasar, que ahora las voy a mencionar, que también van a pasar y que advertimos oportunamente y que son de signo negativo. ¿Qué fue lo primero que sucedió? Bueno, que sí le iba a hacer la plata le iba a hacer en grande falta a los municipios y a los departamentos productores. Ahí está, digamos, el paro de Casanare, para ponerlo como un ejemplo. Todo el movimiento, todo el estudiantado de Casanare en un paro. Pues yo acompañé a una delegación de ese departamento a hablar con la ministra de Educación y conozco los detalles. Entonces, miles de niños sin cupos en las instituciones, otros sin registro, faltan 160 maestros, hacen falta 688 administrativos. Esto, para los que desconocen las cosas, les parecerá que no importa. Bueno, están los rectores haciendo de guachimanes para que no se roben las instalaciones de los colegios. Están los niños de los colegios lavando, ministro, los inodoros y los sanitarios, porque no hay quien lave esos inodoros y esos sanitarios.
miles de niños sin los alimentos mínimos que venían recibiendo desde antes cuando estaban los recursos de las regalías. Niños que sabemos que casi que la única comida que hacen es esa. En Colombia muchos padres mandan a sus niños a estudiar no tanto porque les enseñen o no los enseñen, sino porque ahí les dan algún alimento. Miles y miles de niños de las zonas rurales que no están pudiendo ir a las instituciones educativas porque no tienen vehículos en que transportarse. O sea, se probó que no era verdad que se robaban toda la plata de las regalías. Los hechos demostraron que la plata de las regalías iba a salud, a educación, a agua potable, a alcantarillado, a mortalidad infantil. O sea, los hechos demostraron que este proyecto se montó sobre una gran falacia, que hoy está siendo demostrada por los hechos y por los acontecimientos. Reducción de 70% de los ingresos de regalías directas a los municipios productores. Y en el 2015 va a ser peor, porque va a ir golpeando año tras año. Cada año, por ejemplo, y ese no es productor, pero es portuario, Cartagena, le rebajan de 77.000 millones de pesos a 28.000 millones de pesos, la Cartagena donde se gastaron cerca de 150.000 millones de pesos en el gran sainete en el que convirtieron la Cumbre de las Américas. Esas son las realidades que están sucediendo. El departamento de Arauca, reducción en 62% en la parte de los municipios. El Huila, reducción de 71%, Aipe 73%, Neiva 70%, Palermo 77%. Y nos volveríamos aquí, pues nos quedaríamos el día entero hablando de esto. Este es el primer hecho y el primer impacto gravísimo. De manera irresponsable, a mi juicio, se le quitó a unos municipios, a unos departamentos una plata que les hacía falta, sin prever cómo se iba a reemplazar esa necesidad que se estaba perdiendo. Con respecto a los proyectos locales, aquí hay que hacer un poquito de historia porque los colombianos tienen derecho a saber la historia. Si quedó una plata en los proyectos locales fue porque en la Comisión Quinta en 2 ocasiones, o en las comisiones quintas en 2 ocasiones, derrotamos la pretensión del Ministerio de Hacienda de que no quedara plata para proyectos locales porque la redacción que nos presentó el gobierno estaba calculada para que pudieran birlar esos recursos para proyectos locales. O sea, la decisión del gobierno nacional era centralizar la plata en los macroproyectos del gobierno nacional, y así todo, se quedaron 400 municipios, por la forma que al final detallaron la redacción, se quedaron 400 municipios sin el derecho a tener recursos locales. Hay casos como el departamento de Caldas, de donde vengo, de 27 municipios, hay 25 que no les toca ni un peso de eso, lo sabe el senador Luis Emilio Sierra. Esto es inaudito. Entonces ahora me van a decir a mí, que me conozco a Caldas como la palma de la mano, que ese es un departamento de potentados donde no hace falta plata ni en Chinchiná, ni en Río Sucio, ni en Salamina, ni en La Dorada, ni en ninguna parte. Y ahora tienen que salir a última hora a ver cómo remiendan una cosa que se ha debido resolver de manera diferente. Voy a llamarle la atención a ustedes, alcaldes, y a los colombianos sobre un punto que es clave. El gobierno planteó unos recursos para ciencia y tecnología y eso lo usaron también como caballito de batalla para justificar cualquier desafuero. Y claro, todos estamos de acuerdo que haya plata para ciencia y tecnología, y más yo que fui profesor en la Universidad Nacional 30 años. Pero la cosa terminó porque todo termina mal, es una especie de norma, ¿no? Aquí este país se me parece a mí, o a quienes lo dirigen se me parecen como el rey Midas, pero al revés, ¿no? ¿Se acuerdan que el rey Midas todo lo que tocaba lo volvía oro? Aquí es como al revés. Esta plata de ciencia entonces se terminó aprobando con una lógica clientelista. Y hay, por ejemplo, un departamento, no lo voy a mencionar porque no se trata de molestar a nadie, con una capacidad científica y tecnológica súper exigua, al que le adjudicaron 54.000 millones de pesos. Esa inversión no puede terminar bien, no es posible, no tienen la capacidad para ejecutar ese gasto. Entonces aquí tenemos 2 posibilidades, o que esos recursos se terminen malbaratando en proyectos científicos que no van para ninguna parte, o que el gobierno nacional se invente un criterio de adjudicación y se los quite, senadora Marisa, eso puede suceder. Que mañana digan, no, ese departamento o esas universidades no están en capacidad para gastarse esa plata y mándela para el gobierno nacional, en un truco que podría parecerse al que usted denunció aquí ahora oportunamente. ¿Qué va a pasar con el resto de la plata? Porque ahora el ministro nos va a hacer su intervención centrado en qué va a pasar con el resto de la plata, o sea, la del fondo, el fondo regional y el fondo de compensación. Y ahí van a decir que la plata sí llegó, o sea, que la mermelada de las regalías sí llegó a toda la tostada. Yo estoy de acuerdo con el presidente de la Federación de Municipios cuando dice que la plata, esa figura del ministro Echeverri, no resultó ser cierta.
La mermelada de las regalías no le llegó ni le va a llegar a toda la tostada. Pero el ministro ahora va a intentar refutar eso hablando de los otros fondos y de los otros recursos, porque ahora básicamente hemos hablado de las regalías directas y es verdad que hay otras regalías u otros fondos. Y entonces aquí hago esta advertencia desde ya. Esos otros fondos y el propio fondo de las regalías directas, es decir, de los departamentos productores, hacen una adjudicación pero nominal. O sea, esa plata está nominalmente adjudicada o a un municipio o a un departamento, pero realmente es otra cosa. Es decir, yo no me quiero ni imaginar a los pobres alcaldes de Colombia, incluso a los gobernadores, intentando vencer esa especie de viacrucis que les ha montado el gobierno nacional para que puedan sacar un centavito. Son no sé cuántos premios de montaña dificilísimos los que hay que vencer con esos proyectos. Proyectos que además, ojo, todos son, como dice el gobierno, de importancia regional, que ahora la verdad son proyectos de importancia nacional. Eso lo hemos venido señalando desde hace rato y lo van a demostrar los hechos. Yo en esto no tengo afán. Esperemos a fin de año o al año entrante y nos sentamos aquí en la Comisión Quinta nuevamente, senadora Marisa, a ver en qué se van a gastar la plata. Y va a quedar probado que son macroproyectos para macrocontratistas para satisfacer las necesidades del gobierno nacional. Luego, todo lo que aparece como que fuera para las localidades, los municipios, incluso los departamentos, es nominal. Si me equivoco lo reconoceré oportunamente, pero todo está diseñado para que las cosas sucedan como lo estoy advirtiendo desde ya. Luego, la molestia que tienen los alcaldes de Colombia les va a subir unos cuantos grados de temperatura al final del año cuando se den cuenta cómo va a ser el detalle de este asunto. ¿Cómo va a ser el detalle de este asunto? Por último, decir una cosa más, o dos cosas más. Me parece muy grave, ministro Echeverri, lo que ha señalado la senadora Marisa Martínez con respecto a los recursos esos que se perderían prácticamente si el trámite no es el trámite adecuado, porque eso es finalmente lo que está diciendo la norma. Yo tengo que rechazar ese estilo de gobernar. Y ahí me uno a la idea que alguien planteó, bueno, si van a despojar del todo a los municipios, pues díganlo de frente. Pero no puede ser que se utilicen este tipo de prácticas. Yo en eso hago mi reclamo formal, porque me parece un estilo absolutamente indebido de organizar la cosa pública en este país. Decir por último esto. Cuando estábamos en los finales de esa ley, hubo la posibilidad, no de arreglar la primera, porque eso ya era reforma constitucional. Y llamo la atención sobre una cosa que también se hizo a mi juicio indebida, es que los porcentajes de la distribución se fijaron en la Constitución Nacional, para generar una rigidez que usted sabe, ministro, es absolutamente inconveniente e indeseable en cualquier tipo de técnica fiscal de administración de la cosa pública en un país. Así lo montaron. Pero en ese momento, al final del año, cuando llegaron ustedes los alcaldes, a los que nunca les preguntaron qué iba a pasar, porque les preguntaron eran los que se iban y eso les importaba un pepino, en la insolidaridad nacional les importaba un pepino lo que pasara, cuando les preguntaron a ustedes o ustedes tuvieron la posibilidad de decir algo, todos dijeron, ministro Echeverri, aquí estuvimos en ese debate en el Salón Boyacá, ministro Echeverri no haga eso, le dijeron todos. O casi todos, porque alcanzó a marear a algunos el ministro a las volandas en el último momento. Y planteamos todos, inclusive congresistas amigos del gobierno, ministro, no hay necesidad de aprobar ese proyecto en diciembre, ese proyecto se puede seguir tramitando el semestre entrante, no hay afán, la ley, la Constitución permite que le peguemos una mirada con menos afanes a esto. Y el ministro se empecinó en decir que se tenía que aprobar el año pasado. Nosotros le dijimos, no es cierto, porque la norma dice que esta aprobación de la ley no va a entrar en vigencia para el semestre entrante. Ustedes van a decidir en el 2012 por decreto. Todo eso se lo explicamos a ustedes, alcaldes, ustedes lo saben. ¿Y qué sucedió? Que aprobaron a rajatabla, impidiendo mejorar ese proyecto que ya era bastante malo. Pero ¿qué sucedió? Que hoy se está repartiendo la plata por decreto. ¿O qué? ¿O es por ley? No, es por el decreto que aprobaron al final del año. O sea, los hechos demostraron quién estaba diciendo verdad con respecto a este debate de qué podía suceder. Y entonces ahora estamos en la peor de las películas, porque ya está causado el lío.
La única posibilidad que queda es una conciliación que da unas posibilidades supremamente limitadas. Entiendo que está proponiendo la Federación de Municipios, creo que la senadora Marisa lo insinuó también, la posibilidad de que esto, definitivamente ese proyecto de ley, se hunda y que el gobierno termine arreglando hasta donde pueda arreglar por decreto eso y que además le quede no la responsabilidad al Congreso de Colombia, sino a el gobierno nacional, que fue el que armó todo este lío. Mire, el presidente Santos armó este enredo que lo desenreda hasta donde sea posible. Por lo menos en lo inmediato, porque en el largo plazo habría que hacer cosas muy grandes que no es el caso entrar a mencionar. Pero esa es la última posibilidad que les queda a alcaldes de Colombia. Y en esto yo le hago una invitación muy cordial a todos los alcaldes de todas las vertientes políticas. La posibilidad de propiciar algún tipo de acuerdo nacional con todos los sectores a ver cómo esa ley espantosa que está por terminarse de aprobar, se modifica de manera profunda, mediante el recurso que al final sea. Yo no tengo inconveniente, no quiero convertir en debate qué hacer en detalle legislativo o de decreto o lo que sea, ¿cierto? Pero lo que sí está claro es que debemos hacer esfuerzos por ponernos de acuerdo, a ver cómo se le ponen los suficientes parches a ese adefesio, a ver si de alguna manera eso se termina corrigiendo. Es demasiado, ministro Echeverri, lo que está en juego aquí, ¿sí?, para que esto no se intente mejorar de alguna manera. Yo repito, alcaldes y colombianos, esto es un árbol que nació torcido con la reforma constitucional. Sabemos los límites que eso tiene, pero bueno, hay todavía una norma ahí que falta por terminarse. Y podríamos hacer un esfuerzo entre todos para ver cómo se saca adelante. Porque aquí hay un debate, y concluyo diciendo esto, que tenemos que hacer con todo juicio, gracias. Es que aquí hay que hacer un debate de fondo sobre las competencias del gobierno nacional y de los gobiernos locales. O sea, ¿este país le va a dar viabilidad a los municipios y a los departamentos? ¿O no? Ese es el debate que hay que hacer. O este país se va a organizar, ¿cierto?, para que algunas ciudades se medio subdesarrollen un poquito, porque en el ambiente de los TLCs nada se desarrolla. Y lo demás se abandona a su suerte como zonas perdidas, como para echarles llave a un poco de pueblos de Colombia. Eso es lo que está caminando. Bueno, eso es lo que se quiere, pero que eso se plantee con franqueza. Ese es el debate que al final tenemos que hacer aquí en Colombia. Y una manera de empezar esa discusión sería ver qué se hace con esta ley que se está terminando de tramitar. Muchas gracias, señor presidente. Que esos alcaldes tienen muchas razones para estar indignados, pienso yo. Eso es finalmente lo que de alguna manera se está reflejando aquí, es que esa ley resultó bien mal en lo que tiene que ver para los verdaderos intereses de los municipios de Colombia, y yo pienso que para el propio progreso del país. Y con razón, pienso yo, se está responsabilizando al Congreso. Esta ley o estas dos leyes de regalías terminaron supremamente mal. Yo creo que sobre eso ya hay una especie de veredicto histórico en este país. Veredicto que además lo están dando los alcaldes de Colombia. Es notorio, por lo que hemos oído aquí, por otras muchas manifestaciones y la gran marcha que hicieron los alcaldes de Colombia a final del año pasado protestando contra esta ley, proyecto. Cosa que no exime, repito, la responsabilidad del Congreso, pues de la mayoría del Congreso. Pero si se trata de establecer responsabilidades, la primera le cabe al jefe del Estado, al propio presidente Juan Manuel Santos y por supuesto al doctor Echeverri, que no hubo esfuerzo que no hiciera, incluidos algunos a mi juicio inaceptables para que este proyecto o estos proyectos. En primer término, saludar pues la decisión de la senadora Marisa Martínez de convocar a este debate, pues que es bien oportuno. Saludar la presencia de los distintos alcaldes que nos acompañan, y supongo que el día en que esto pase por televisión, pues van a estar los demás alcaldes de Colombia pendientes de esto. Lo primero, además, es señalar que definitivamente es preso de Colombia, con una precisión, ¿no? Habría que responsabilizar a los congresistas y a los partidos que votaron, porque sería una precisión de la mínima justicia. Aquí hubo un partido que se llama el Polo Democrático Alternativo, que se opuso desde siempre a ese proyecto, y hubo un grupo de senadores y representantes, se pueden verificar quiénes fueron, que votamos en contra del